Hoy les presentaré el análisis estadístico de portafolios y su implicación en el mercado colombiano. Este trabajo fue realizado por Santiago Hurtado, Catalina Romero y por mi persona, Daniel Suescún, bajo la dirección de Guillermo Buenaventura Vera. A manera de introducción hablaremos sobre 4 puntos principales. El primero, la importancia de la Bolsa de Valores de Colombia, o como se conoce, la BVC. Esta desempeña un papel central en la proyección económica y financiera de nuestro país, pues sirve como una plataforma clave para canalizar el capital colombiano, facilita el acceso a una amplia gama de instrumentos financieros y contribuye a la consolidación de un mercado financiero en crecimiento. El segundo punto es el rol de la BBC como epicentro de mercado de valores. La BBC es miembro de la Federación Iberoamericana de Bolsas y la Federación Mundial de Bolsas. Se fundó como la conocemos hoy en día en el 2001 a través de la función de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, y ha establecido su posición como el epicentro del mercado de valores nacional. Ofrece un espacio para la oferta y demanda de instrumentos financieros como acciones, bonos, títulos de deuda pública y derivados, y su función principal es promover la inversión, fortalecer la capitalización de las empresas colombianas y facilitar el avance económico de Colombia, trabajando en armonía con el marco regulatorio gubernamental a la vez que supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En tercer punto tenemos el funcionamiento de la BBC, que es básicamente cómo opera la bolsa de valores, y esto es a través de un sistema electrónico de negociación que permite a los participantes del mercado adquirir y vender instrumentos financieros de manera eficiente y segura. Entre los actores principales que tenemos que actúan en el mercado se encuentran firmas cotizadas en bolsa, como veremos más adelante, los inversores individuales y corporativos, los bancos, que como veremos más adelante también tienen o cobran una gran importancia, y los corredores de bolsa y fondos de inversión. Además, la Bolsa de Valores de Colombia genera índices bursátiles como el Colcap, que monitorean el rendimiento de las acciones más destacadas cotizadas en la bolsa colombiana. Por último, tenemos el nexo esencial entre empresas e inversores, y básicamente la BBC se erige como un elemento crucial en el panorama económico nacional, sirviendo como un enlace esencial entre las empresas en búsqueda de financiación y de los inversores en búsqueda de oportunidades lucrativas. El objetivo principal de nuestra investigación fue entender la relación entre diversificación y volatilidad y su impacto en el mercado colombiano, haciendo uso de las acciones que componen el índice que mencionamos anteriormente llamado Colcap. En cuanto a nuestra metodología, empezaremos por los datos y su adecuación. Para el estudio se eligieron las 10 acciones con la mayor y menor capitalización del índice Colcap, el cual fue el que mencionamos anteriormente. Luego se recopilaron las series de precios correspondientes a estas acciones durante el periodo que abarca desde septiembre de 2021 hasta mayo del presente año. Sin embargo, para garantizar la consistencia en las fechas entre cada acción y el índice, se realizaron modificaciones en las series de precios. Esto implicó evidentemente omitir una gran cantidad o significativa de datos, lo que significó un impacto en los resultados posteriores del análisis. En cuanto al proceso de anualización, tenemos que para calcular medidas de riesgo y volatilidad de manera adecuada, las series de precios se sometieron a un proceso de anualización utilizando el interés continuo. Esta técnica se empleó para evitar distorsiones en las tasas periódicas que podrían incurrir si se utilizara el interés efectivo. Además, se supuso un total de 240 días hábiles en los cuales se forman precios. Esta lección se basó en la exclusión de días festivos y fines de semana del año, permitiendo una medida más precisa en la volatilidad y en el riesgo de las acciones. Continuando con la metodología de nuestro trabajo, hablaremos ahora de la construcción y análisis de los portafolios. En cuanto a la formación de estos, se realizaron siguiendo una distribución porcentual de cada acción acorde a su nivel de capitalización bursátil, como veremos más adelante en una tabla, y en total se realizaron 10 para las acciones de mayor y menor capitalización. Eso se hizo siguiendo una lógica de el primer portafolio constaba de una acción, el segundo de 2, el tercero de 3, etc. hasta llegar a 10 acciones por portafolio. Luego, haciendo uso de la multiplicación matricial, hallamos las diferentes matrices de varianzas y covarianzas para cada uno de los portafolios, lo que nos permitió obtener los valores de riesgo y volatilidad, teniendo en cuenta la participación de cada acción en cada portafolio. Continuando con la metodología, hablaremos de las pruebas realizadas, que fueron creadas específicamente para la realización de este trabajo. Empezamos con la prueba de minimización de la remanencia de la volatilidad del portafolio, en donde se calcula el riesgo máximo, que representa la diferencia entre el riesgo sistemático, es decir, el del mercado, y el riesgo de un portafolio compuesto por una única acción. Este cálculo se realizó para todos los portafolios, permitiendo determinar la proporción de riesgo de cada portafolio en comparación con el riesgo máximo. Este procedimiento se aplicó por igual a ambos grupos de estudio, es decir, tanto las acciones de mayor y menor capitalización. En segundo lugar, tenemos la prueba de tendencia de la volatilidad del riesgo sistémico,
en donde se utilizaron de nuevo las herramientas de Excel para encontrar líneas de tendencia en los gráficos de riesgo en función del número de acciones previamente obtenidas. Estas curvas de tendencia se ajustaron a funciones polinómicas de tercer grado y presentaron un R cuadrado cercano a 1, lo que indica un ajuste lineal aceptable. Utilizando la función buscar objetivo y la ecuación de la curva de tendencia, se determinó el número de acciones que hace que el riesgo de cada portafolio se acerque al riesgo de mercado, de nuevo al que representa el índice Colcap. Dado que el índice Colcap consta de un total de 20 acciones, el número apropiado obtenido en este proceso debe ser menor a 20 para demostrar que el índice está correctamente conformado, y como veremos más adelante en los resultados, esto parece cumplirse. Para empezar con la sección de resultados, daremos un breve recorrido sobre lo que nos arrojan en primera instancia nuestros datos. Podemos ver que en el mercado colombiano algunas de las empresas líderes en capitalización incluyen lo que son Ecopetrol, Bancolombia y Nutresa, mientras que lo que es ETB, la Bolsa de Valores de Colombia y Mineros S.A. tienen una menor capitalización. El sector bancario también demuestra una fuerte presencia con destacadas entidades como lo son el Bancolombia, Banco de Bogotá, Grupo Aval y Banco de Vivienda. Evidentemente, estas empresas tienden a ofrecer estabilidad debido a ingresos recurrentes gracias a los intereses y las tarifas, a pesar de tener rentabilidades relativamente bajas. Por otra parte, podemos ver que a pesar de que Nutresa presenta un riesgo significativo, como podemos ver acá, con un sigma cuadrado de 134,58, logra mantener rentabilidades positivas, lo que demuestra en cierto modo el trade-off entre riesgo y rentabilidad. Podemos ver también que en el sector real empresas como Ecopetrol y Nutresa lideran, pero enfrentan bajas rentabilidades, mientras que empresas como ETB y Celsia tienen rentabilidades negativas cercanas al 40%. Continuando con los resultados de nuestro proyecto, tenemos que aclarar que en el informe se encuentra el análisis de la volatilidad y el riesgo para las 10 acciones de menor y mayor capitalización. Sin embargo, queremos resaltar el caso de las 10 acciones de menor capitalización, donde podemos ver que la teoría de portafolio se confirma, y pues también para el otro escenario, pero queremos destacar el caso de la firma Canacol, que pertenece a la industria del gas. Podemos ver que al agregarla al portafolio, el riesgo aumenta significativamente. Esto en verdad responde a factores tanto internos como externos de la industria, en especial por un aumento de los costos y por altas fluctuaciones en el mercado global del gas. Sin embargo, podemos ver que a medida que agregamos más acciones al portafolio, el riesgo disminuye y se acerca al riesgo sistémico representado por el Colcap. De hecho, como también se anota en el informe, tenemos que el riesgo del portafolio se asemeja al del mercado con tan solo 7 acciones. Y eso se demuestra a través de las pruebas mencionadas anteriormente. Por último, en los resultados tenemos que hay ciertas limitaciones en nuestro proyecto o nuestro estudio. En primer lugar, tenemos que la investigación basada en datos históricos tiene limitaciones inherentes, en especial por el hecho de que se omitieron varios datos y por las situaciones durante la toma de datos, en cuanto a que se dan después de la pandemia por COVID-19 y puede haber cierto sesgo en las mediciones. En segundo lugar, tenemos que hay factores externos e internos en cuanto a política económica y del mercado internacional que terminan influyendo los datos del mercado financiero, como las rentabilidades o la volatilidad de las acciones en nuestro país. Y por último, tenemos que el Colcap, aunque limitado a nivel global en cuanto a que no se compone de grandes empresas como las ubicadas en los Estados Unidos y Europa, sigue siendo útil para analizar el mercado colombiano y su funcionamiento. Por último, tenemos las conclusiones de nuestro proyecto y las implicaciones para nuestro país. Por una parte, para los inversores existe la necesidad de la diversificación, pues evidencia nuestro informe que a medida que se agregan acciones a los portafolios, el riesgo disminuye significativamente acercándose al riesgo sistémico. Por otra parte, para los gerentes, para evitar situaciones como las de Canacol, debe haber un mejor manejo interno y regulación de los factores externos que puedan afectar a la compañía, de modo que la compañía presenta un mejor rendimiento a nivel financiero. Y por último, tenemos que se debe comprender los perfiles de riesgo y costo en cuanto a que debe haber conocimiento del tipo de industria en la cual se está invirtiendo y los riesgos correspondientes a la hora de hacer la inversión. Por último, estas son las referencias de nuestro trabajo.
al igual que la clase de teoría de inversión de la Universidad ICESI dictada por el Dr. Guillermo Buenaventura. Muchas gracias.